¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Eder Guevara y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La novedad del fin de semana fue que la FGR consiguió una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna y ahora México buscará la extradición del exfuncionario que hace casi un año fue detenido en Estados Unidos. ¿Lo conseguirá México? ¿Qué señales manda esta estrategia del gobierno federal? Mañana inicia el tercer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy iniciaremos la revisión de algunos de los temas clave de su mandato. Empezamos con salud. Hace un año prometió que a estas alturas ya tendríamos un servicio de salud como el de Dinamarca o Canadá. ¿El INSABI ha logrado este propósito? En temas legislativos, esta semana se prevé que el Senado discuta una propuesta de la bancada morenista para permitir que el Banco de México adquiera dólares en efectivo provenientes de actividades como remesas o turismo, pero el Banco Central alertó que esto también abre la puerta al ingreso de recursos ilícitos a nuestro país. Veremos qué opinan las y los panelistas. Estos son los temas de la noche. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. La Fiscalía General de la República consiguió que una jueza concediera una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, el primer paso para solicitar su extradición del exsecretario de Seguridad Pública, actualmente preso en Estados Unidos. Veamos en contexto. La Fiscalía General de la República inició el proceso para solicitar la extradición de Genaro García Luna. Una jueza concedió una orden de aprehensión luego de que la FGR documentó el supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario, que supuestamente incrementó su patrimonio en más de 27 millones de pesos. Con base en las declaraciones patrimoniales de García Luna, se detectaron ingresos que no corresponden con los obtenidos como servidor público. Además, existe otra investigación por presuntos delitos patrimoniales sobre empresas y contratos que García Luna obtuvo de varios gobiernos estatales. En marzo pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que García Luna era investigado por triangulación de recursos a través de una empresa de seguridad. Esta empresa habría obtenido contratos por más de 2.600 millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dinero que se trasladó a través de empresas fantasmas a Panamá. La UIF ha congelado 17 cuentas bancarias relacionadas con Genaro García Luna y personas cercanas. El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, a petición de la Fiscalía de Nueva York. Es acusado de conspiración para traficar cocaína y declaraciones falsas. Supuestamente recibió sobornos millonarios del cártel de Sinaloa mientras fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompañan, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Eder, con mucho gusto de verte del otro lado. ¿Cómo Ahora estás? nos tocó por acá, muy bien, gracias. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, gracias, Eder. Buenas noches a todas y todos. Aunque no es martes, esta noche nos acompaña Estefanía Veloz, abogada y feminista. Querida, buenas noches. Compañero Eder. Y María Clemente García, militante de Morena y activista LGBTTI. Buenas noches, María, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a debatir este tema. Alfredo, ¿cómo ves tú este tema de la extradición? Muchas veces se ha hecho la crítica de que en el gobierno mexicano no ha habido una investigación a profundidad de los hechos que le imputan a Genaro García Luna. Ahora no solamente hay la investigación, sino que ya se está solicitando no la extradición, sino una orden de aprehensión. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, la orden de aprehensión como primer paso para que pueda haber un proceso de extradición, sin duda tiene que ser una buena noticia siempre y cuando tengamos desde luego la certeza de que la investigación que se está haciendo puede contemplar, creo yo, los delitos por los que se le está acusando, tratando de acusar en Estados Unidos. Y creo que de todo el problema justo con este anuncio que hace la Fiscalía General de la República, no por lo que está haciendo específicamente, tendrán los indicios, tendrán las pruebas para, supongo, para poder proceder en contra de Genaro García Luna, pero el tema es lo que hemos platicado en esta mesa en muchas ocasiones, que siempre estos delitos o estos grandes anuncios tienen como punto de partida lo patrimonial, ¿no? El enriquecimiento ilícito, el dinero. Pero lamentablemente lo que más ha lesionado, lo que hay detrás de esa corrupción
que podría presumirse, pues son graves violaciones de derechos humanos. Y ahí es donde lamentablemente vemos que México no ha empezado un proceso que con tantas personas señaladas, con el general Cienfuegos recién rescatado por el gobierno mexicano y traído a México, y tantas otras cosas que podrían derivarse de personajes del pasado que tuvieron participación en las decisiones de seguridad, no se les está juzgando o no se les está investigando por graves violaciones de derechos humanos, que es hacia donde tendrían que ir estos procesos, para lo que mucho se ha dicho en la opinión pública, estos maxi procesos, ¿no? O sea, tener un cúmulo de indicios y de personas señaladas que están incluso siendo investigadas en otro país para poder iniciar investigaciones y hacer lo propio en México. Y pues hasta que no veamos eso, hasta que no haya un proceso verdadero de justicia transicional en México, pues difícilmente estos anuncios van a tener como fin lo que creo que todos aquí deseamos, que es que las víctimas obtengan justicia. Si esto va a ser la puerta de entrada de uno de esos procesos, si esto va a ayudar a que no nos quedemos nada más en lo patrimonial, sino que nos enteremos en los siguientes días, en los siguientes meses, en los siguientes años, que las investigaciones que estamos haciendo aquí es por lo que la guerra contra el narco, por lo que la colusión de las autoridades de este nivel con el narcotráfico y con los cárteles del crimen organizado tuvieron que ver, pues entonces estaríamos hablando de buenas noticias. Mientras tanto, pues yo lo tomo con ese escepticismo y con esa precaución de que lamentablemente, insisto, son delitos patrimoniales los que buscan, que claro que hay que investigarlos y hay que juzgar, pero pues a mí siempre me quedan este tipo de denuncias a deber lo realmente importante, las graves violaciones de derechos humanos y la guerra contra las drogas a juicio. Estefanía, ¿tú qué opinas de esta medida? ¿Te sorprendió? No me sorprendió, digamos que es la línea que traen en términos de que la justicia sea aplicada en casa y que sea México en donde pague todo el daño que hizo también. Entiendo que tiene las implicaciones con Estados Unidos, evidentemente, pero hay que reconocer que es una solicitud de la Fiscalía General de la República, que fue el criterio de Gertz Manero, y al final yo me quedo con lo que decía Lecón hace un rato. Yo no confío, bueno, también es un voto de confianza en entender que quizá hay un pacto de impunidad que a todas luces está roto, que ya no se aplica así en estos momentos, y que claro, la idea de que García Luna esté en México, pues cambiaría muchas cosas, y que creo que también tiene sus implicaciones con el caso de Cienfuegos, que tiene sus implicaciones con otros esquemas de corrupción, y sobre todo, a ver, estamos al calor del tema de los expresidentes, y sabemos que García Luna por lo menos tiene vínculos con dos muy importantes, que son Peña Nieto y Felipe Calderón, y a partir de eso, pues habría que pensar, es la política de sálvese quien pueda, que tenga que decirnos García Luna, o sea, ¿qué le puede decir García Luna a los gringos que no nos pueda decir a nosotros aquí donde sucedieron las cosas, que nos sirva para atar hilos y que sirva también para llevar a la justicia a muchas otras personas? Yo creo que no se agota en García Luna todo lo que ha pasado, y es muy desafortunado pensar que con García Luna en la cárcel se acabaría todo, que muerto el perro se acaba la rabia, y no es así. Hay un esquema de corrupción que todavía trasciende eso, que necesita ver la justicia, que implica una investigación complicada ahora y compleja sobre todo, y ahora creo que también tendríamos que pensar en que sea una investigación hecha perfectamente, donde hemos dicho que la Fiscalía tiene muchos retos, y uno de sus retos es efectivamente ese, seguir en la misma línea de investigar de manera correcta, porque obviamente coincido también con Lecona con el tema de la justicia transicional, que es importante, y al final sí es una suerte de voto, y como sigue siendo político también, es una suerte de voto de confianza en términos de que hay algo en la procuración de la justicia que está cambiando, y que es un momento muy histórico en términos de quiénes son las personas que vayan a poner a los responsables sobre la mesa, y sobre todo a los que están coludidos hasta lo más profundo en términos de corrupción, de narcotráfico y de enriquecimiento ilícito, de peculado, y todas estas cosas de las que parece que se les va juzgando a todos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Lisa, ¿tú qué riesgos ves con esta iniciativa que tomó la FGR? Pues riesgos digamos, los que ya mencionaron mis dos compañeros, pero creo que dimensiones interesantísimas hay varias, ¿no? Por un lado está esta novedad de que hay una investigación mexicana por parte de la Fiscalía
que entra en una de las áreas en donde más sospechoso ha sido Genaro García Luna, y es no solo qué hizo durante su gestión. Yo estoy de acuerdo con Lecona, tendríamos que estar revisando cuál es la responsabilidad que tiene el conductor de una estrategia que dejó 60,000 muertos en las cifras más conservadoras en un solo sexenio, pero por el otro lado, qué hizo el después exfuncionario con las relaciones de privilegio que construyó durante su administración, los sistemas de información que se construyeron durante esa administración y la carrera de empresario en materia de seguridad que gestionó después de entonces. Sí es bien importante decir que esto no es una ilegalidad per se, pero que si se está investigando un enriquecimiento que es inexplicable por su propio desempeño profesional, pues sí es importante saber a partir de qué fue, porque justamente pues había muchísima información alrededor del desfonde de los sistemas de información de la Policía Federal después de que se hizo un esfuerzo enorme que le costó al erario mexicano muchísimos millones durante la administración de Calderón, que también hay que reconocer que si bien tuvo muchísimos errores, pues una de las pocas cosas que sí hizo fue invertir decididamente en esos sistemas de información y conectividad de la Policía Federal para tener mejor inteligencia de terreno. Entonces, a mí esa noticia sí me llama poderosamente la atención porque creo que es una parte poco explorada del caso de Genaro García Luna. La segunda cosa es ver qué implicaciones tiene esto también para la justicia en Estados Unidos, particularmente para el fiscal que se va de esta administración Trump, que es el fiscal Barr, que es quien ha puesto justamente todos estos casos de altísimo perfil, y qué tan bien se defiende ante la Fiscalía de Estados Unidos un caso que en mucho está construido alrededor de confesiones de testigos protegidos que fueron narcotraficantes confesos ellos mismos, ¿no? Y lo tercero y lo último es, bueno, ¿qué posibilidades tenemos realmente en México de que el proceso sea expedito, sea real, porque no ha iniciado el juicio en Estados Unidos, ¿no? Y ver que uno no elimine la posibilidad del otro, es decir, que la extradición a México no elimine la posibilidad también de que le sean, pues, formalmente descargadas las pruebas de narcotráfico de las que se les acusa, de las que se le acusa en Estados Unidos. Claro. María, ¿tú qué opinas? Pues mira, opino que esta noticia tiene también una connotación bastante política en el sentido de los tiempos que estamos viviendo, justo como comentaba Lisa con el cambio de administración. Creo que no estoy muy segura si la extradición vaya a ser algo que pueda ser exitoso para el gobierno de México. Sin embargo, concuerdo con las opiniones anteriores de mis compañeros sobre el tema de la importancia que podría traer esta nueva investigación acá en México para poder pues continuar con los esfuerzos para dar con todas estas cadenas, de estas estructuras de crimen que operó en todo este tiempo con el narcotráfico. Me parece fundamental en ese sentido el papel que juega García Luna para poder dar más allá, ¿no? El pensarlo solamente a él como el único responsable de hay una cadena que cae y que ahí tenemos que ver que su participación es indispensable en la investigación para poder dar con todas esas estructuras que siguen operando, ¿no? El narco no ha terminado de operar en el país, sigue aquí, está presente. Tenemos a estos actores, digamos, ahí cautivos, pero esas estructuras siguen aquí afuera, ¿no? El narcotráfico sigue operando, la violencia no se ha detenido, esa es una ilusión, creo, no solamente de este gobierno, sino de todos los anteriores. En los pueblos, en los barrios se ve como el crimen organizado desde el narcotráfico sigue siendo una cuestión permanente en la vida en los pueblos del pueblo mexicano, y creo que puede ser esta investigación un gran paso, pero me parece a mí el aspecto político muy importante por los tiempos, como lo decía, en la cambio de administración, para ver cómo podría llegar. Me parece más que desde lo jurídico tendría que ver con la cuestión de voluntad política que haya en ambos gobiernos para poder mutuamente avanzar en las respectivas investigaciones y poder hacer justicia en este caso. Estefanía, ¿tú crees que haya como alguna premura de extraditarlo por el cambio de administración, como se ha mencionado aquí? No precisamente premura, pero una disposición distinta, evidentemente. Creo que en términos de qué es lo que quiere construir Estados Unidos en torno al combate a la delincuencia, en torno a si está cambiando seguramente su enfoque en términos de combatir el narcotráfico en México. Justo lo vimos con el tema de la iniciativa Mérida, que se va a replantear, que quizás se empiece a replantear
cómo viene Joe Biden y su administración a hablarnos de la justicia en México y a hablarnos del narcotráfico y a hablarnos de todos esos personajes que implica no tenerlos en su país y decir, mandar el mensaje que México no es capaz de mantener guardados o de llevar una investigación bien hecha. Creo que sí tiene que ver con un tema de coadyuvancia entre los dos países, pero no creo que cambie significativamente. Podría creo que en esta nueva administración habría más certeza también en cuál sería la propuesta de seguridad y cómo van a querer platicarlo en términos de la relación bilateral. Yo es lo que creo, no creo que cambie demasiado, pero sí creo que es un tema de cuál es la postura de Joe Biden hacia esto, ¿no? Alfredo, ¿tú consideras que se podría profundizar a partir de estas investigaciones que ya se le abrieron por temas patrimoniales? ¿Tú crees que esa sea la puerta de entrada para profundizar en lo que planteabas de posibles crímenes de lesa humanidad? Pues yo quiero creer que sí, o sea, porque la otra, pues es la desesperanza realmente de que en este país realmente se transforme el sistema de procuración de justicia, porque yo a pesar de que coincido en la mayoría de lo que se ha dicho hoy o esta noche en la mesa, no coincido en que haya o que hayan señales realmente contundentes de que la Procuración de Justicia a partir de la transformación de la Fiscalía General de la República esté cambiando. Los casos mediáticos pues son eso, casos mediáticos, pero la impunidad generalizada del 98% de los casos, casi el 100%, pues sigue ahí. Y a pesar de que la Fiscalía tiene ya información, hablábamos aquí cuando pasó lo de el general Cienfuegos, el regreso, el rescate del general Cienfuegos, del cúmulo de casos que han acercado a organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos para que este gobierno y la Fiscalía, desde luego, tomen cartas en el asunto y empiecen a hacer investigaciones por ese tipo de crímenes. Entonces, quiero creer, por supuesto, una investigación así nos debería de llevar a muchísimas otras aristas. Y es ya cuántas veces hemos dicho acá que no, que es la prueba de fuego para la Fiscalía General de la República, pues que ya tiene muchas pruebas de fuego y realmente creo que más que nunca es necesario sacar del cajón esa promesa que hizo el presidente López Obrador de abrir procesos de justicia transicional y empezar a juzgar por casos y por el contexto de violencia y de una estrategia de seguridad militarizada a todas luces fallida 14 años después. Estamos a días de cumplir 14 años de la guerra contra el narcotráfico. Sin duda es uno de los grandes temas. Hay muchas pruebas de fuego porque son muchos los grandes pendientes. Vamos a una pausa. Se cumplen 2 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sin duda, el mayor reto ha sido la pandemia. Con este escenario, ¿ha podido avanzar en su promesa de tener un sistema de salud de primer mundo? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto.